Lo importante es que el hilo conductor está en todas partes como si fuera un juez. Sí, así es. Yo Cuando lo vi, me pregunté si este lugar era Namjae-Suwon. no sabía si era Corea del Norte o del Sur. De verdad, un poco. A pesar de no poder ir a la universidad como los demás, eso no me hace menos. Por eso me he esforzado mucho en la vida. Uni, en la transmisión son 4 hijos de los que habló. Yo ya tengo que hacer algunos cumplidos. Hey, por favor, repítelo. Hola a todos, que soy Han Yumi de la entrevista de Bangul. Hoy tenemos con nosotros a Kim Miso. Hola. Hola a todos, soy Kim Miso. Anteriormente trabajé como locutora y conferencista de Talbook. Después de mucho tiempo, estar frente a la cámara me pone nerviosa. Sí, así que es después de mucho tiempo. Cuando escapaste de Corea del Norte, yo escapé en 2009 y llegué aquí en 2010. Dicen que después de 10 años hasta el río Gangsan cambia. Justo hoy se cumplen exactamente 10 años desde que llegué. ¿Cómo llegaste a Corea del Sur por primera vez? Cuando estaba en Corea del Norte ya había visto muchos dramas surcoreanos. Ya los había visto y además, sin darme cuenta, debido a esos dramas, a mis 20 años terminé en prisión, arrestada por la policía secreta. Así fue, Corea del Sur. Fui arrestada por la policía secreta mientras miraba el drama. La policía secreta me llevó. Me arrestaron y durante 3 o 4 días en ese corto periodo, de verdad, cuando recuerdo esos golpes, todavía siento ese dolor de los golpes. Sí, así es. Ese dolor aún no lo puedo olvidar. Aunque pasen 3 meses, cuando uno pasa por ese tipo de dolor, no quiere volver a recorrer ese camino, ni siquiera en sueños. Hasta este punto, Eso creo. En ese momento había esa situación y después de eso, por eso pude salir. Pero cuando salí, no podía simplemente salir como Namandrama, ¿sabes? Si me atrapaban mientras veía Namandrama, dependiendo de la situación, podían castigarme, podían dispararme y hasta mi familia podía salir lastimada. Era ese tipo de situación. Pero en casos como el mío, era una de las fuentes un poco peligrosas, así que también existía la posibilidad de que mis padres pudieran verse afectados. Por eso en ese momento mi mamá sufrió mucho para poder salvarme. Porque aquí, en la estación de policía, los policías son distintos a los guardias de seguridad de allá. Aquí deben proteger a los suyos, ¿no? ¿Salvarás a tu hermana o no? Si no, entonces dilo claramente. ¿la salvarás? ¿Existe algún padre o madre en este mundo capaz de clavar a su propio hijo en una estaca solo porque alguien se lo ordene? ¿Dónde hay padres así? Por eso he perdido mucho. Por eso, mientras me recuperaba, decidí no volver a hacer nada ilegal. El dinero... Tenía que ganar dinero. Tenía que ganar dinero y también tenía que cuidar a mi mamá y mantener mi propia vida. Volví a involucrarme en actividades ilegales, pero la unidad de seguridad me dejó ir, advirtiendo que podría reincidir, lo que hizo que la gente a mi alrededor sospechara que podría volver a hacerlo. Estaba muy ansiosa y asustada. Así que vine al río Dumán en la frontera nacional, recibí el CD de nuevo y me preparé para salir. Pero una compañera, una amiga que hacía lo mismo que yo, me delató. Luego, debido al peligro de la situación, me indicó que evaluara rápido el entorno. Si me atrapaban ahora, no solo yo estaría en problemas, sino que también mis padres. Entonces, ¿qué debía hacer? Luego, mientras hacía negocios con China, a veces escuchaba historias a través de conocidos y aunque estamos aquí por un tiempo, allá también pasan cosas así. Incluso allá lo llaman el periodo de efecto temporal de la oficina pública. Sí existe. Por eso te sugirieron que, en lugar de aparecer aquí después de unos meses con heridas, si te dieran un poco más de dinero más adelante, no estaría tan mal, ¿verdad? Así que sí, pensé que esa también podría ser una forma de resolverlo. Así que simplemente pasé 1 o 2 días pensando en eso y me fui. ¿A dónde? ¿A China? Al principio no pensaba venir a Corea. Primero escapó a China. Por supuesto. Desde el principio realmente no tenía planeado escapar al norte. Así fue. Y luego... Creí que ganaría dinero rápido y volvería, pero al llegar a China vi que no era tan sencillo como imaginaba. Así es. En China, donde ni siquiera se apaga la luz ambiental las 24 horas del día. Además, y también puedes ver a drama con tranquilidad. Así que, Ya sean preocupaciones sobre la situación o cualquier otra cosa, y ahora que tengo que salir de nuevo, me pregunto cómo será todos esos pensamientos. ¿me vienen a la mente? Pensé que no podría hacerlo, pero llegué aquí gracias a la fe. Vine aquí en febrero de 2010. Entonces, cuando vivías en China, ¿sabías que Corea del Sur era Corea del Sur?
Yo originalmente sabía sobre la línea de armisticio. Ah, sí, así fue. Si preguntas cómo lo supe, pues la verdad es que no sabía mucho. Yo Sabía que Namjoon era Namjoon, también conocida como la República de Corea. Pero eso, Yumi, cualquiera lo sabría. ¿Pensabas que era igual? Yo también. Al principio todos lo hacíamos. Incluso cuando reportábamos las noticias, los funcionarios de Namjoon nos bloqueaban. Así es, así es. Pero yo también pensaba así cuando era niña, incluso hasta principios de mis 20. Cuando visité Namhandrama y también vi los mercados norcoreanos que aparecen en nuestros mercados, vi que cuando los productos decían hecho en Corea del Sur y los enviaban con etiquetas de 40 kilos, yo no podía ver Corea del Sur, solo veía a los comerciantes norcoreanos. Así lo vi, pero ahí decía que era de Corea del Sur. Así es. Pero yo, ¿cómo es que vi eso en el campo de entrenamiento militar? Así que A los soldados diferente. pero en comparación, nosotros lo recibíamos directamente en bolsas de pan, así podíamos recibirlo de inmediato. Así que ya sabíamos de antemano que este arroz era enviado desde Namjoon y que a través del drama, ese vecindario de abajo decía que era la ayuda principal de Corea del Norte, que ellos apoyaban nuestro arroz aquí. Namjoon, ¿verdad? Pero a los 20 años se tiene gran curiosidad, deseos de aprender y experimentar cosas nuevas para descubrirlo todo. Me gusta cuando como arroz. Pero cuando regreso y veo el drama, ahora pienso igual que Yumi. Pensaba que Corea del Sur y la República de Corea eran países diferentes, pero viendo un drama, viendo dos, viendo sets, me di cuenta de que ese país es este país. Y al ver dramas, poco a poco también aprendí sobre las historias de amor y esas cosas. Lo sentí, tal vez. ¿Cómo llegaste aquí, Ruth? Pasaste por China, Laos y Tailandia, así fuiste avanzando. Tailandia. Estuve así durante varios meses en el centro de detención, pero en casos como el mío también fui a varias prisiones en Tailandia. Una persona me dijo que si llegábamos directo al centro de detención de Bangkok, el tiempo para tomar el avión se acortaría. Así me lo explicó. Me aferré a eso y tenía muchas ganas de salir de ese lado. Así lo hice. Nuestro cuerpo no funciona así, pero el body, que es la palabra más comúnmente utilizada en el mundo, es body. El lenguaje corporal es lo mejor. Haciendo lenguaje corporal así, luego tomé el tren y solo entré en la habitación, y después de unas horas ya había pasado todo, incluso hasta la estación final. Me bajé en la estación final y esperé en la plataforma, y el tren llegó, así que subí al tren para irme. Pero de verdad, estaba así sacando el boleto y todo, yendo de un lado a otro, y justo cuando iba caminando me agarraron. Por eso no es que originalmente deban atraparte en Bangkok. Antes de ir a Bangkok, tienes que tomar el tren aquí. Si tomas el tren y viajas durante 1 o 2 horas, llegas a Bangkok. Así es, pero Antes de subir, todos los boletos de tren ya estaban agotados y no pude conseguir uno. Quería subirme, pero el taxi en el que íbamos fue a la estación de policía y denunció que esas personas eran sospechosas. ese taxista no era un broker. No, no lo era. No, era una persona local. Fuimos a ese lugar y mientras dábamos vueltas, la persona que nos acompañaba empezó a hablar chino repentinamente. Una amiga que habla muy bien chino. Estaba esa amiga, así que mientras ella buscaba de esa manera, conocimos a alguien que hablaba chino. Como teníamos que entrar de alguna manera, tuvimos que tomar el autobús así 2 veces. ¿Solo así? Ahora, como Song Sam, cuando Goku hace esto, ya sabes cómo Song Sam. ¿Lo que llaman gadal? Haces eso y luego Kevin Money lo hace así. ¿Si vas a eso? Te ofrece dinero, así que ve. Esto es. Mentir, en chino, en inglés, en body language, así. Hasta el destino, de verdad. Ahora solo tengo que tomar el tren, ahora sí. Pensé que ya había llegado. En ese sitio realmente tuve que bajar y seguir cambiando de andén repetidamente. Entonces, al ver eso, nos dimos cuenta de que, a diferencia de las demás personas, nosotros pasamos por varios controles. 1, 2, 3, hasta 4 controles. Éramos solo unas cuantas personas. Éramos alrededor de 6 o 7 personas en total. Mi amiga, mi hermana, mi mamá y yo, junto con otros 2 más. Sí, aproximadamente 6 o 7 personas. En total éramos 6 personas. Sí, así fue. En ese momento, después de que terminó el evento, entramos a la cárcel y ¿cómo fue? Es un recuerdo que realmente no puedo olvidar. Si lo cuento así, nos atraparon en una pequeña estación de policía cerca de ahí, entramos y ahí pasamos el día. Pasamos la noche ahí. Pero allí había alguien que parecía ser el jefe en la comisaría. Él. Vino un intérprete coreano, porque como ustedes no sabían nada, ni siquiera podían decir quiénes eran, esas personas llamaron a un intérprete en la estación de policía y resultó que el intérprete local era coreano. Y luego llegó y empezó a hablar así.
Decía que teníamos que pagar dinero, que teníamos que pagar una multa, pero nosotros dijimos que no teníamos dinero, que no teníamos cómo pagar la multa. Como no teníamos dinero, no podíamos pagar la multa. Así que seguían diciendo cosas, y así fue como me sacaron a mí de entre todos durante ese proceso. ¿Esa Yeo quién? La persona que parecía ser el jefe de la comisaría me dijo que no me llevara, que recogiera todas mis cosas y que Joaquín me ayudaría con los trámites de inmigración, así que no me llevara. Me alegré de verte entonces. Pero en ese momento lo que más me preocupaba era que si me iba de aquí no sabía qué iba a hacer conmigo misma. Estaba muy confundida. Así es, entonces cada quien hace lo suyo, los demás hacen lo que tienen que hacer y yo hago lo mío. Después de eso, Si me alejo de esta agua no sabré qué hacer ni a dónde ir. no sé qué pasará. Se dice que ni muriendo puedo ir al cielo y que aunque vea a los espíritus y les pida no llevarme, ellos tampoco pueden hacerlo. Pero ahí dicen que hay seres llamados los que cambian instantáneamente. No, pero aún así, oye, aún así tú eres así. Aquí hay personas que te cuidan y que dicen que te ayudarán de esta manera. Todo eso está aquí. Pero, ¿por qué esas palabras te hicieron sentir tan mal en ese instante? Sí, no deberías decir cosas así, solo deberías abrazarme así de fuerte y quedarte conmigo. Eso es lo que quiero, por eso... Aquí mientras estoy contigo de repente veo ese tribunal allá, ¿sabes? Pero eso... Voy, recibo el juicio y luego otro. Tengo cicatrices nuevas aquí, ¿sabes? Tengo cicatrices... Cuando me arrestaron por temor, Sí, así es. ¿eso es todo? Lo hice, nosotros... En la calle de Taeguk, con este método, bla, 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 en coreano, no sé, bla, bla, bla. Solo estaba sentada ahí. Salí y luego me quedé sentada. Salí y ahí me quedé. Recibí el veredicto y de verdad estaba en esa celda con puros coreanos, en ese lugar. Ah, ya ni me acuerdo bien, no fueron unos días, estuve ahí bastante tiempo. Nunca había vivido una situación tan extrema. ¿Cómo pude sobrevivir a algo así? De verdad fue una experiencia sin precedentes. Tal vez porque la cucaracha comió bien. ¿De verdad existe una cucaracha tan enorme? Y ahí estábamos nosotras. Ahí estaba ese transgender, ya sabes que supe que era una hembra, no estaba así en la esquina de la biblioteca y nosotras entramos hacia ese cuarto, era transgender pero era macho, así que por eso fue, si hubiera sido hembra. ¿No deberían estar separados? Después seguro que habrá problemas, ¿no? Porque era nuestra primera vez ahí. ¿Así es como las mujeres? Es una mujer que no puede vivir bien en la ciudad. Pensar así. Es lo que pensé. Como estuvimos ahí un rato, pensé que si yo no estaba, él se iría. Y si las chicas eran un poco débiles, también se iría. Así que, Siendo muy débil y delgada, daba la impresión de carecer de eso. Y así, mientras hacía eso, estando ahí, aún así come esto. la entrevista está cerrada. Así es como olvidas durante un tiempo. Al verlo me sentí más cómoda. Sí, pero después también lo terminé de manera abrupta. Y esto, ¿qué es esto? Esto tal vez... Esto también lo hice. Y luego, cuando la policía se llevó a esta mujer, ni siquiera podía levantar la cabeza, estaba muy sorprendida. Pero me pregunto por qué la policía puso a este hombre en la celda de mujeres. En ese instante, Supongo que fue por error. En ese momento nosotros también pensábamos lo mismo, que era una suposición durante la investigación. No sabíamos que esa persona llamada Lee Sarah tenía esa identidad. Por eso, después lo confirmé y me sorprendí mucho de verdad en ese momento, de verdad lo confirmé. Sí, esto existe. Así es, allí en esa gran prisión hay una reja así, aquí están los hombres y aquí están las mujeres. mira, se puede ver. Sí, se puede ver desde dentro de la prisión. Desde dentro de la prisión. Por eso he estado en varias cárceles, he pasado mucho tiempo en prisión, yendo de aquí para allá, de un lado a otro, y al final, Changlen llegó ahí, o era Changsam, Changlai, Changsam, Changlai, Changsam. Así fue como llegó y así fue como llegué aquí, pero incluso ahora cuando pienso en ese proceso, nosotros... Todos pasamos por eso. Es un proceso por el que todos pasamos. De alguna manera, si viajamos, esos meses que pasamos en casa se convierten en recuerdos muy bonitos para nosotras. Y así fue. Así era nuestra vida, pero siempre me sentía inseguro y en alerta constante. Ya veo, Siempre estaba en la cárcel y la verdad yo me sentía un poco incómoda por eso. lo prometí. Incluso en ese entonces, Deokjaga. hace más calor ahí. Cuando me duele la cabeza de verdad me siento fatal. Y creo que ese fue el momento más difícil para mí. A diferencia de mi país caluroso, ahí sí llega el invierno. Comí más, de verdad. En ese entonces fue un poco difícil para mí, por eso al final del semestre regresé a Corea. Cuando llegué a Corea, ¿Qué fue lo que más te gustó? ahora, realmente puedo respirar profundamente, puedo relajarme. Incluso solo hacer ejercicio para respirar me hace muy feliz. Eso fue lo que más me gustó.
Y también, después de recibir la investigación y salir así a la sociedad, sentí una emoción extraña, pero al mismo tiempo sentí culpa por los padres o familiares que quedaron en el pueblo, y esos sentimientos de culpa y esperanza se mezclaban y se cruzaban. Cuando llegué pensé en lo feliz que estaría, ese fue el pensamiento que más tuve. Así es. Entonces había cosas que quería venir a Corea y probar, cosas así. Sí, la sabía. Soñaba con ser enfermera, pero no tengo el certificado a pesar de haber completado todos los estudios, incluso hasta la universidad. Aprobé los exámenes. Vine a Corea porque soñaba con ser enfermera, pero para ser enfermera aquí es necesario saber inglés. Pero como llegué en julio, todavía me faltaba mucho tiempo para poder entrar a la universidad de enfermería. Por eso pensé que sería difícil pasar este tiempo sin hacer nada, así que primero me inscribí en un instituto de preparación para enfermería. Aún así, Si voy ahí, aprenderé algo, aunque sea lo básico. porque podré hacerlo. Por eso, entre semana asistí a la Academia de Enfermería de esa manera, y los fines de semana en la Universidad Central y la Universidad Yonsei les enseñaba lógica y inglés a personas que, como yo, querían ir a la universidad. También iba a la Universidad Central en el lado de Yeouido, hacía esto y aquello, y los fines de semana iba allí. Y de vez en cuando Aprendía teoría y también inglés. aprendía esto y aquello. Durante 2 años me esforcé mucho solo para estudiar, ya fuera de noche o de día. ¿Trabajaste como enfermera? ¿Solo estudiaste? Como asistente de enfermería, primero obtienes el certificado, luego trabajas cuidando pacientes, incluso de noche, y después puedes estudiar la universidad de enfermería. Entraste a la universidad, ¿verdad? Viví con mucho esfuerzo. Mientras trabajaba a tiempo parcial, logré ingresar a la Universidad de Gwangju. Pero en ese momento vi 3 universidades, pero fui a la Universidad Yungan y presenté el examen. Pero el inglés... Como no se me daba bien el inglés, pensé en intentarlo, pero estaba tan nerviosa que me rendí, así que fui a la Universidad Yungan, presenté el examen y así lo hice. Metí mis documentos aquí y allá. Apliqué y fui aceptada en la Universidad Gwangju y en el área de trabajo social. Sí, también como enfermera. Fui aceptada. Fui aceptada en la Universidad de Enfermería. Me aceptaron en una de las universidades más grandes de trabajo social. Parece que estudiaste muy bien, básicamente. 2. Universidades me aceptaron, pero en ese momento me sentí indecisa. En ese momento te casaste y lo intentaste, ¿verdad? No me casé, lo hice sola. Violaste la velocidad, lo admitiste honestamente y violaste la velocidad, ¿verdad? Por eso en ese momento tuve muchas preocupaciones. No fue solo cuando iba a casarme en ese momento. No, fue justo antes de que saliera de Niman Gap. Así que tenía que decidir si elegir a mi hijo y a la persona que está a mi lado ahora o dejarlo todo y seguir solo mis sueños. Tenía esas preocupaciones. Porque en mi situación de inmigrante, estudiar es muy difícil y en mi caso tengo que estar en un dormitorio. Por esa razón. Simplemente me preguntaba qué debía hacer. Aprender es algo que siempre se puede hacer. Así que lo dejé de lado y elegí a mi pareja y a mi bebé. Por eso tuve a mi hijo mayor. De todos modos, quería intentar la enfermería, pero como todavía puedo desafiarme en el futuro y todavía soy joven, creo que está bien. Pero después de venir a Corea, lo primero que quería hacer era ser enfermera, pero además de eso, tenía otra carrera que originalmente quería. Guchu, Sí, y como era difícil, de verdad, si quiero hacer esto aquí, puedo intentarlo cuando quiera. y si lo hago sin tener miedo, puedo hacer cualquier cosa. Poco después de dar a luz a mi hijo mayor, comencé a hacer transmisiones y dar conferencias. Eso fue lo que hice. Así fue como nuestra Yumi se hizo conocida, y también conocí a muchas personas buenas y trabajadoras. Aunque estaba activa, siempre sentía que algo faltaba. Al terminar una conferencia, la sonriente Park Soo y tú siempre estaban ahí. Das muy buenas conferencias, sí, lo sé. Además, puedes sacar fuerza de cosas tan pequeñas como estas. Puedes obtener coraje. El hecho de que pueda hacerlo y que pueda tener valor no significa que sea especial o algo así. Viví convencido de que, al comparar mi vida después de las tragedias, podría ser una fuente de esperanza para otros. Por eso viví con mucho esfuerzo y determinación. Por eso, aunque no pude ir a la universidad, eso no significa que esté resentida por ello. Aún así, viví con mucho esfuerzo. ¿Uni? La hija de la que hablaste en la transmisión. Sí, es mi hija. Tengo que elogiar un poco a mi hija. Después de que tuve a nuestra segunda hija, el entusiasmo por los estudios simplemente estaba ahí. Por eso yo allí... La Universidad de Saibeo,
Me inscribí y cursé hasta segundo año, Con mucho esfuerzo, pero tampoco tuve éxito en eso. no pude hacerlo, ¿sabes por qué? Iba a la escuela secundaria y estuve allí hasta segundo año, pero elegí chino como materia. ¿Por qué elegí chino? Porque en China no sabía chino, así que recibía burlas por eso. Sí, eso pasó muchas veces. Eso se quedó grabado en mí, así que cuando vaya a China hablaré chino con fluidez y a los niños que se burlaron de mí les responderé en chino. Está muy divertido. Ah, de verdad. Así que estudié chino durante 2 años. Ahora que los niños están creciendo poco a poco, también tengo que ayudarles a estudiar. Un poco me siento cansada. Y a medida que subía, la pendiente se empinaba más, para ser sincero. Incluso las piernas. Necesito vivir en un lugar alto y realizar mis actividades diarias, las cuales deben formar parte de mi vida. Al final tomé un descanso, pero ese descanso se volvió largo. Lo más sorprendente es que incluso después de tener un hijo no descansaste, seguiste estudiando, transmitiendo, dando clases, hiciste un montón de cosas. Cuando te vi en la transmisión pensé, quiero ser como ella, y me sentí un poco intimidada. También supe que tú también eras una persona fuerte. Sé que requiere mucha energía, pero siendo tan delgada como yo logras hacer grandes cosas. Pero últimamente también has estado haciendo otros trabajos, ¿verdad? Cambiaste de trabajo o algo así, ¿cierto? Ahora ese es tu trabajo principal, ¿cierto? Es distinto. Mencionaste tu cambio profesional, por eso vine a entrevistarte. Lo hiciste muy bien. ¿Cuál? Tengo un trabajo, por favor, preséntate. Pensé que no era mi destino verlo. Pero yo, como muchos de ustedes que ven nuestra transmisión, también hay personas que han hecho muchas actividades conmigo. Originalmente yo iba a la iglesia. Cuando llegué a Corea, asistí a la iglesia, fui mucho a la iglesia y participé en muchas actividades. Durante ese tiempo, mi salud realmente se resintió mucho, ¿saben? Siempre decía que me sentía mal y aunque vivía intensamente, mi cuerpo se sentía débil y siempre me costaba trabajo. Pero en ese entonces, ni una sola vez pensé que mi trabajo actual tuviera alguna relación con eso. De verdad, ahora todo ha cambiado por completo. En la conferencia de Talbook, en la transmisión, ahora soy Kim Miseo, la experta en Talbook. Soy Kim Miseo, la experta en Talbook. Sí, durante ese proceso tan difícil también me sentía mal físicamente y de verdad fui muchas veces al hospital. Y Sondeok también estuvo a mi lado. También me escuchó cuando estaba embarazada de gemelos. Así es, dicen que empezaste porque te dolía mucho el cuerpo. Lo escuché, pero ahora ese dolor en el cuerpo ya lo superaste. Así, empezaste a notar que algo extraño te estaba pasando. Pero en ese momento, desde que vine a esta casa con mi esposo, mi cuerpo empezó a sentirse aún más así. Me sentía un poco enferma. Los síntomas empeoraron considerablemente en comparación con antes. Así fue. Pero A pesar de sentirme tan mal, continuaba asistiendo a la iglesia. Debido a que siempre estaba enferma, mi esposo me llevaba a urgencias, pero los estudios médicos, como las tomografías, no mostraban nada anormal. no había ningún síntoma. Pensaba que era algo pasajero y no grave. Cuando tomaba analgésicos me sentía bien por un par de días, pero luego volvía a sentirme mal. Me sentía mejor. Nosotros, Mi esposo siempre me preguntaba por qué tenía que ir al hospital cada fin de semana porque me sentía mal. Nuestro esposo. ¿Por qué no te gusta que yo llegue a casa? ¿Cómo es que los fines de semana? ¿Por qué te sientes tan mal cada vez que vengo a casa? ¿Estás agotada? Pero cuando escuché esas palabras, de verdad me sentí muy mal. Si me preguntas por qué, es porque yo. De verdad mi cuerpo Me duele. me duele la cabeza. De verdad no puedo soportarlo. Solo alguien que ha pasado por ese dolor lo entiende. así es. Pero Eso es lo que dicen los hombres que lo han experimentado también. Porque esa persona tiene ese tipo de sentimientos. de repente simplemente lo solté. No había nadie que entendiera mis sentimientos y hubo muchos momentos así. Pero a medida que mi estatus subía, empecé a parecer extraña y la gente me veía diferente. Pero como no decía nada, pensaban que era verdad. Yo solo tenía que salir de esa habitación, abrir la puerta del congelador y guiar a nuestros hijos, pero ni siquiera pude hacer eso. Estaba tan enferma que mi nariz, mis ojos y todo esto se abrían por completo. Sí, mi cuerpo. No me podía mover, mi cuerpo no se movía. Todos en el baño estaban tan asustados que iban y venían, y así fue. Y cuando dije que me sentía mal, como estaba enferma, todos en el sótano, en ese momento, tenían un camión grande, así que bajaron al sótano desde el escenario y luego subieron. Al verlos conducir así me di cuenta de que todos estaban muy ocupados.
Pero si estoy lejos y digo que me siento mal, él recorre unos 3.400 kilómetros en camión para venir. Si me siento mal, no importa lo que esté haciendo. Mi esposo también es increíble. Por eso, más. Esto es extraño. Cuando empiezo a verlo así, si no lo digo, siento que mi cuerpo duele aún más. Desde entonces comencé a hablar más. Cuando lo veían le decían, oh, Eomgi, ¿cómo es que naciste y creciste así cuando tu mamá murió de esa manera? Si pasa esto, Es extraño, ¿por qué eres así? Me lo preguntan con frecuencia. así es. Eso es obvio. Yumi también, yo también. Yumi tenía 2 hermanos, pero ahora solo veo a uno. Cuando escucho cosas así, me sorprende y confunde mucho. Después de eso, la gente empieza a entrar así, sin semáforo, sin nada, y si nosotros manejamos sin semáforo, también es ilegal. Sí, Uni, aquí es igual también. La señora Museo tiene licencia. Más que una licencia, debes recibir el espíritu correctamente. Si lo recibes bien, pero no lo haces bien, el espíritu viene a mí y, en casos como estos, las bromas son aún más fuertes. Si el espíritu viene y veo algo raro, o si realmente está diciendo algo, no puedo distinguirlo. Y luego, después de saberlo y escuchar, vi la fortuna de alguien que conozco así y hay algo llamado el primer año de la fortuna. Pero también hay personas que cambian cada año, cada mes y su fortuna cambia según su estado de ánimo y la fortuna también cambia. Un año entero. También existe la suerte y dicen que puede variar mensualmente. Yo eso. Se lo contaba seguido a mi amiga más cercana de hace 10 años. Entonces esa amiga me dijo, la última vez que te vi no parecías tan apegada a él, pero ahora que los veo tu novio está tan pegado a ti y se ve que se lleva muy bien. ¿Qué significa eso? Te pregunté si podías hablar. Ese amigo también tiene una parte masculina, tiene un trabajo estable y desde que era joven en el aeropuerto ha estado así. Y ahora casi no tiene problemas estomacales ni de trabajo, está en una posición estable. Es una persona, pero Yo estaba escuchando música en mi notebook y me estaba moviendo y él se sorprendió un poco, pero escucha lo que tengo que decir. Cuando te cambias de departamento, tu novio también se cambia así y cuando se forma un nuevo equipo, ustedes, como tu esposo ahora. Así es como subes las escaleras, yo lo mencioné, pero ¿y si el amigo de Jaminseo fue así? Pero la insatisfacción. Un mes después de que dije eso, esas palabras empezaron a circular en la empresa. Y en solo 2 meses hubo un cambio en la empresa, justo como lo dije. Así fue exactamente como pasó. Y luego, mientras decían que tenía que mudarme, tu casa también iba cambiando poco a poco, y todo eso era lo correcto. Pero mi cuerpo se sentía muy mal. Y también no sabía si era una situación que debía aceptar o no, y yo también me sentía confundida. Entonces esa amiga fue a ese país donde transmiten que ahora está conectado con Shin Eomoni y vio el correo electrónico. Es una amiga que ha enfrentado muchas dificultades y vive con gran esfuerzo. No sabía si lo que veía era falso o si debía continuar este camino con ella. Yo misma estaba indecisa y sinceramente me encontraba en esa situación. Por eso recibimos una llamada de la estación de televisión y confiamos en ellos. Como no podíamos rechazarlo, aceptamos y lo hicimos. Ahora, realmente, en Corea del Sur hemos creado una gran confianza como nunca antes. Estoy muy orgullosa de que nuestra marca Shino Money se haya establecido. Quiero decirlo con confianza, pero el verdadero responsable fue Hyuk. Y la persona que lo hizo posible... Lograste escapar de Corea del Norte y llegar a Corea del Sur, donde ahora puedes practicar tu fe. ¿Crees que esto habría sido posible si hubieras permanecido en el norte? No. Sí, ahora que puedo practicar mi fe así, me pregunto, si la gente de Corea del Norte también pudiera reunirse y practicar su fe de verdad, ¿cuánto mejor sería para ellos? En nuestro caso también fue una enfermedad, pero no lo sabíamos. Cuando lo notamos ya estábamos en los 20. No pudo casarse tampoco. Y terminó en un hospital psiquiátrico. Por esa razón, cuando pienso en esto y aquello, ahora que puedo servir a Dios con tanta confianza y ser una hija de Dios así, Eso también. el hecho de que pueda hablar libremente con mi propia voz, sin problemas, es algo que solo es posible en Corea. Quiero intentarlo de nuevo en el futuro. O probar cosas nuevas. ¿Qué otro desafío tienes en mente? Algo que yo quiera intentar, algo que quiera desafiarme. Al seguir el camino de Li Shin, ahora ya no puedo cambiar mi forma de ser. Es una promesa con Dios y las personas que vienen a ver este punto de Dios en mi vida son personas que vienen porque están pasando por momentos difíciles, sinceramente.
Pero si este discípulo puede ayudar a las personas que atraviesan dificultades como si estuvieran de rodillas ante Dios y puede guiarlas fuera de la oscuridad, Entonces las ayudo sin importar el dinero. cuando esas personas mejoran y rezan, me agradecen diciéndome, gracias maestra, muchas gracias. El simple hecho de que esas personas vivan bien y trabajen duro aquí en Corea es una gran bendición para nuestro país. ¿No cree? Por eso Creo que mientras vivamos nuestras vidas seguiremos esforzándonos así de duro en el futuro. Por último, nosotras... Uni, tu trabajo es muy popular ahora, eres una celebridad, de verdad. Esto es la mitad, así que Uniol, Si me ayudas un poco... pensé en eso, pero no. Solo vámonos. Sí, entonces, Debo atrapar a Han y traerlo de una vez. Si no, la gente pensará que eres Kim Mi-suk de nuevo, ¿no crees? sí tienes razón. en esta sala también trabajé muy duro. Así que para terminar, por favor, haz un poema de 3 líneas con tu nombre. Uni, sin dudarlo. Yo te daré la suerte. ¿Qué es? Puedo ver el corazón de las personas, el corazón sincero, así es como lo veo. No es con el corazón humano, sino con los ojos de Dios que les muestro a todos un futuro brillante. Gracias a todos. ¡Wow! Excelente, lo hiciste muy bien, sí. Solo sí. ¿Lo hice tal como salió? Uni, muchas gracias por aceptar la entrevista de hoy. Y también espero que sigas creyendo en ti misma y que ayudes a muchas personas que lo necesiten. Y también estoy muy agradecida por el tiempo que pasé hoy con nuestra Bangul TV y nuestra Yumi. Y como mencioné antes, siento cada vez más que la fuerza de la fe es más poderosa que la fuerza humana cuando pasamos por momentos difíciles y duros. Busquen siempre a Dios. Que tengan días felices. Adiós, ¿de acuerdo? Sí, mucho gusto, mucho gusto. Conocieron a una mujer muy amable que saluda con una gran sonrisa. Le pediré que se presente. Sí. Hola, soy Kim Mi-seon, llevo 10 años en Corea. Mucho gusto. Mucho gusto. Pero debo decir que me siento un poco incómoda. Bueno, Eso es lo que sentí, muchas gracias. ¿cuándo llegaste a Corea? Creo que llegué a Corea en el año 2011. En el año 2011. Sí, vine. Han pasado 10 años. Entonces, Debe haber mucho de qué hablar. Sí, bastante. Estoy emocionada por hoy. Entonces, cuando estabas en Corea del Norte, ¿a qué te dedicabas o qué hacías? de hecho, cuando estaba en mi ciudad natal era estudiante. ¿Dónde está tu ciudad natal? Soy de Onseon. Onseon, provincia de Hamgyong del Norte. Era estudiante cuando tuve que huir al norte. Así es. Pero en realidad, cuando vives en Corea del Norte, aunque seas estudiante, no solo estudias todo el tiempo. Así es. Ya sea que trabajes en el campo o hagas algún otro trabajo. Lo hiciste, pero ¿cómo? ¿Lo hiciste? Así es. Yo en ese entonces era estudiante de preparatoria, ¿verdad? Cuando era estudiante de preparatoria cambié de escuela algunas veces. Un poco. Mientras tanto, Para ser honesta, para ganarme la vida, trabajé en varios empleos, principalmente en trabajos de medio tiempo. ¿trabajaste en venta? Sí, yo vendía frutas. Vendía frutas. Era como nuestro gran mercado, como un mercado mayorista. Iba ahí a vender y en el barrio, en Corea del Norte, lo llamábamos Jangmadang y ahí es donde vendíamos las cosas, sí. ¿A qué edad empezaste a vender? En ese entonces tenía 17 años, sí, así es. Bueno, yo también hice eso cuando tenía 13 o 14 años, así que a los 17 ya era una veterana. Si eres mujer, no es que no te guste el postre, ¿verdad? Como no crecieron bien, se veían un poco feas y dicen que las manzanas no eran de buena calidad. Todas se pudrían, se echaban a perder y como era invierno se congelaban, así que sí, es cierto. Pero las manzanas calientes son deliciosas. Además, Son deliciosas y además son saludables, sí, así es. de todos modos. Fui estudiante en Corea del Norte, pero más que estudiar, me gustaba trabajar. Soy Kim Mi-seon, hace tiempo de eso. Así que, aunque era estudiante en Corea del Norte, pasé mucho tiempo trabajando y esa es la razón por la que terminé escapando del norte. Eso fue porque más que simplemente quedarnos, teníamos muchos otros objetivos. Aunque era joven, No tenía metas ni comparaciones.
Sí, en realidad ni siquiera era pastor y por varias razones simplemente seguía adelante y por casualidad conocía a alguien, así que de alguna manera decidimos ir juntos a China y así fue como llegué aquí. Ir y venir. Encontrarse y conocerse. Ni siquiera personas, solo... Con el paso del tiempo llegué a conocerla. Esa persona es Brooker. Él... No, esa persona fue quien me presentó, él fue quien me presentó. A través de Brooker. Así es, a través de él. A China. Pero fácilmente... Vivía en Corea del Norte y luego fácilmente me fui a China. Así era la situación. China es un país extranjero después de todo. Pero en realidad no era así. Con mucho miedo y preocupaciones, finalmente tomé la valiente decisión. De alguna manera, si lo piensas, desde Corea del Norte... Viniste a China y en China... ¿Lo hiciste? Viví muy bien en China, aunque ahora la mayoría de la gente no lo crea, yo realmente tenía buenas relaciones allá, vivía en la casa de una amiga china y gracias a eso pude conocer buenas personas y creo que por eso viví muy feliz y fuerte. Ah, sí, Para otros fue muy difícil adaptarse. vivir, bueno, Así que ahora hay personas que se casan sin estar casadas oficialmente. hay personas así. Pero no es así. Sí. No, no pasó nada y creo que en ese momento, por casualidad, las cosas salieron bien. ¿Trabajaste en China? También trabajé. ¿Qué tipo de trabajo hiciste? Trabajé en un supermercado. Ah, en el supermercado. Sí, como era joven tenía buena memoria, así que aprendí chino rápidamente. Sí, es así. Por eso estudié intensamente chino durante unos 3 meses y creo que aprendí casi todo el idioma en ese tiempo. Así que trabajé en la tienda y en ese entonces aprendí mucho coreano que no pude aprender en la escuela. Lo aprendí, fue sorprendente. Como tenía que escribir mucho, tenía que escribir en chino. Y si había algún carácter que no conocía, aunque supiera cómo decirlo en chino, no sabía cómo escribirlo, así que lo escribía en coreano para recordarlo. Así fue como aprendí muchos caracteres. Mi mente estaba muy confundida. Eso es bueno. No, aunque hayas estado 3 meses en China, eso no significa que puedas aprender todos los caracteres o el idioma en ese tiempo. Yo también he estado allí, así que lo sé. Así es, creo que solo aprendí palabras simples y lo suficiente para poder mantener una conversación básica. Hace un momento quería preguntar algo, pero ¿tus padres están en Corea del Norte? Regresaron y ahora casi todos... Entonces, después de regresar, se fueron a China, ¿verdad? Así es, ya veo. En ese entonces, sus padres también regresaron cuando usted tenía solo unos años. En ese entonces, cuando era pequeña, cuando era niña, regresaron. Si regresaron cuando era niña, Debe haber sido muy difícil. Sí, debió doler mucho en el corazón. cuando vivía en Corea del Norte, ¿qué fue lo más difícil para ti? Cuando vivía en Corea del Norte... Un poco la separación de mi familia, eso también fue difícil. Y había muchas cosas que quería hacer, pero no podía. Y lo más importante era la vida misma. Así es, lo más... Es importante, así que si hablamos de todo, nunca terminaríamos porque hay mucho que decir. De hecho, en Corea del Norte... De niña, para comer y sobrevivir, Así es, muchas. tuve que enfrentar muchas dificultades en Corea del Norte. Así es la vida allí. Y luego fui a China. Después, en Corea del Norte, como pueden imaginar, me consideraban una traidora. ¿Cómo llegué a Corea del Sur? ¿Pensaste alguna vez en venir? Un día, de repente, me pregunté por qué en China se transmiten tantas series y películas coreanas. Entonces, al ver eso, supe que éramos coreanos y me dio curiosidad. Además, el idioma era el mismo, así que todo lo que decían era igual. Por eso, alguna vez pensé en viajar allá, pero nunca pensé realmente en mudarme o quedarme por mucho tiempo. De verdad, fue muy extraño, pero un día de repente sentí que tenía que ir a Corea. No sé quién me lo hizo saber, simplemente lo supe. Yo Sin ningún plan. llegué justo al día siguiente. Sí, eso significa que viniste a Corea al día siguiente. Eso fue desde China. También sentí algo parecido a un trastorno de ansiedad. Aunque no era una identificación, al estar dentro de la estación de policía parecía que la seguridad era mayor. Directamente. Viajó en avión para venir aquí. No es así, no es así. Y además, esta conexión es realmente importante. Para sobrevivir surgieron muchas conexiones.
Por eso, al conocer a buenas personas, ahora también llegué a conocer caminos como estos en Corea y entonces... Ahora dicen que han visto dramas o películas coreanas en China. Sí, lo he dicho, ¿cuáles has visto? Cuando lo vi en China, Me gustó primero que nada porque era un idioma parecido al nuestro y me gustó mucho. Toda la cultura y todo lo demás me parecieron fascinantes. Al principio creo que hubo una parte que fue un poco incómoda. Si era coreana o norcoreana, ¿verdad? Pero en China ponen subtítulos en la televisión, así que al verlos me di cuenta fácilmente de que era norcoreana. traducen el coreano al chino. No, el coreano se escucha, pero los subtítulos aparecen en coreano y chino abajo. Así es, por eso Un poco yo... era igual cuando lo vi actuar. Planeando y yendo, pero cuando llegue tendré que ir a ese país, si no, pues a algún otro lugar. Quería ir de viaje. Ese país es de nuestra gente, ¿no? Y realmente hablamos el mismo idioma y comemos kimchi. Cosas así. Me parecía tan curioso que pensé que quería ir a verlo alguna vez, pero nunca pensé que realmente tendría que ir. Pero luego, ahora, Chinchón-ui con la ayuda de un pariente... Ha venido aquí gracias a la ayuda de un pariente. Así es, yo también, Lao Seu. Taeguk Laosao. Caminé y crucé desde Taeguk. Laoseu, dicen que normalmente es muy difícil llegar, pero era fácil. También fue difícil para mí en ese momento porque mientras venía me atraparon, me interrogaron y me llevaron una vez, así que realmente fue muy difícil. En ese instante realmente creí que me desmayaría. Aunque pasen 10 años más, creo que nunca podré olvidar ese momento por el resto de mi vida. Fue el momento más difícil y aterrador para mí. Afortunadamente, como teníamos el dinero que trajimos cuando vinimos, creo que pudimos resolverlo bien gracias a ese dinero. Ese dinero alcanzaba para todo en cualquier lugar. Sí, así es. Y Ahora salí y llegué a Corea sin problemas. estaba tan sorprendida que no podía expresarlo con palabras. De verdad, pensé en muchas cosas, como si realmente estaba yendo o no, y en ese corto tiempo tuve muchos pensamientos. Hasta ahora no puedo olvidar esos recuerdos. ¿Qué recuerdos tienes tú? De verdad, que fue muy impresionante, ¿no? Cuando subí al avión de Korean Air en el aeropuerto de Incheon me dieron el boleto y eso también fue algo muy emocionante para mí. ¿Volaste con Korean Air en Tailandia? Creo que sí, por eso cuando pienso en Korean Air, esa marca Sí, eso es. se nota más, por eso no puedo decir si eso es un avión nacional o no. Había tantas cosas que me parecieron curiosas y además cuando finalmente fui sentí algo un poco anticuado, una sensación un poco anticuada. Al llegar a Corea me cuestionaba cómo sería y tenía ciertas expectativas. Cuando llegué, El ambiente era muy diferente. Desde el aire. Era diferente. Desde el aire era distinto y tenía muchas expectativas. También hacía mucho frío, así que creo que por eso todo me parecía muy curioso. Lo importante es que los letreros de neón estaban por todas partes, como si fueran señales. sí, yo... En el momento en que lo vi no sabía si estaba en Namjae Suwon o en Corea del Norte. Así de confundida estaba. Así fue. En China, la escritura china. A veces, al ver la bandera de Corea del Norte, puede pasar eso de repente. Llegué al aeropuerto de Incheon. Me sentí un poco nerviosa y en nuestra época nos protegían mucho. De verdad, llegó un autobús grande y las personas que estaban en la terminal vinieron, pero incluso en ese momento siempre sentí algo de incomodidad. Sí, me dio mucho miedo, fue aterrador. Exactamente, Corea. No sabía si era de Corea del Sur o del Norte en ese momento, la verdad. Primero porque vi el nombre Joseon-gun, así que sí. Decían Joseon y veía el nombre Joseon-gul y después de ver solo nombres chinos durante años, regresar así después de tantos años, se sentía un poco extraño. Así es. Puede ser, también podría ser confuso. Sí, la gente... Imagino que fue más confuso cuando fui investigada en la Agencia Nacional de Inteligencia. Si digo más, podría meterme en problemas, ¿verdad? Así es. Como no tenía ninguna experiencia social y solo era una estudiante, creo que todo terminó muy rápido y de manera sencilla. Fue algo simple. Pese a todo, lo conseguí por ser investigadora. Así es, no hay problema.
Y ahora que salimos a la sociedad después de pasar por Hanawon, decimos que estudiamos en Hanawon, ¿verdad? Así es como nos asentamos. Aprendemos muchas cosas que nos ayudan en la vida. Me gusta mucho. Allí, Hubo algo que me marcó mucho. lo que más me impresionó fue que desde que llegué al Hospital Nacional, mi cuerpo empezó a doler mucho desde que estaba en China. Cuando llegué al Hospital Nacional y me hicieron un examen. Luego, al llegar al Hospital Nacional, me hospitalizaron de inmediato. Así que estudiaba matemáticas y otras cosas y pensaba, ¿por qué vine a este mundo? Tengo que vivir con más empeño. Ese tipo de ambición nació en mí. Pensé que no debía morir, sino vivir. En ese hospital lo que más me consoló fue que había una iglesia. ¿En Hanawon existe una iglesia? Todavía recuerdo el nombre del pastor, creo que oró mucho por nosotros. Por 3 meses iba sin falta a las 5:30 de la mañana. Como me sentía muy mal físicamente, le pedía, por favor, ayúdeme a sobrevivir, de verdad. A pesar del cansancio, sin faltar ni un solo día. Creo que fui todos los días. No recuerdo mucho las clases, pero sí recuerdo que iba a la iglesia con mucho entusiasmo. Y también iba a orar. Como me sentía mal físicamente. Cuando iba mucho a la iglesia, sinceramente me sentía tan mal que incluso me aferraba a cualquier cosa, aunque fuera superstición. Practicaba la fe con devoción. Lo hice con mucho empeño, pero estuve bien. No sé si realmente fue así, pero creo que mi fe se fortaleció mucho. Cuando dejé salir mis sentimientos y traté de sentirme realmente tranquila, pude recuperarme rápidamente. Eso es. Sí, creo que salió bien. Entonces, después de superar bien Hanawon y salir, ¿qué fue lo primero que hiciste? De verdad. Tan pronto como salí, tuve depresión. No salí de la casa durante un mes. De verdad, la depresión me invadió y fue muy difícil para mí. ¿Cuántos años tenía en ese entonces? ¿Tenía 21 años? ¿21 años? Cuando tenía 21 años, Cuando era niña. ya creciste, pero cuando era niña simplemente vivía en el mundo y a veces me sentía muy perdida. Y lo que más me costaba era que tenía que usar muchos idiomas extranjeros. Por eso no sabía ni cómo tomar un taxi ni cómo tomar un autobús. Incluso en chino es fácil, sí. Así es China a mi manera. Por eso, de verdad, empezar con tantas cosas así fue muy difícil para mí. Cuando llegó la mudanza con Chungnyeong, estuve en la habitación durante un mes y frente al apartamento había un restaurante de arroz con kimchi. Así que la pared del restaurante de arroz con kimchi era nueva. Álvaro. Trabajé muy duro y además cuando los norcoreanos salimos recibimos educación de inmediato. Fui a la universidad, estudié mucho en la universidad, hice todo eso y también probé muchos trabajos y empleos en empresas, pero Parece que no tienes horarios fijos para dormir, duermes tarde y frecuentas restaurantes de kimbap. salía de madrugada y creo que en ese entonces no dormía mucho. Cuando vivía en Seúl también salía con mis amigas, en ese entonces era muy activa. Estábamos juntas y nos divertíamos. Al estar juntas nos sentíamos más seguras a pesar de no saber mucho. Por eso así era. Nunca había pasado algo así antes. Sí, también éramos 4 personas, todos juntos en una habitación. Entonces ahora nos organizan por edades así, de esta manera. Pero bueno, lo divertido ahí era... También tengo esos recuerdos. No, sí los tengo, por eso Salir y pasear contigo y ahora. ya no nos hablamos. Cuando eso pasa yo tampoco suelo contactar mucho a la gente. No, no es así. Entonces, en el restaurante de kimbap, Cuando empecé a trabajar, ¿Tuviste problemas al comenzar a trabajar? ¿fueron demasiadas? Cuando vi por primera vez algo llamado kimbap, me sorprendí y quise saber más sobre esas cosas. Me acerqué y toqué el kimbap y mi madre me decía que lo soltara rápido, pero mi tía se enojaba y preguntaba por qué hacía eso. Realmente fue difícil para mí. Pero lo que más me alegró fue que hoy pude sentarme aquí y decir que, sinceramente, vengo de Corea del Norte. Pero la señora realmente... Me trató como si fuera su propia hija. Por eso me enseñó mucho sobre la cultura coreana y de alguna manera creo que fue esa señora quien me mostró mis primeros pasos. estoy muy agradecida. Quiero expresar mi gratitud. Me siento muy agradecida. Señora Imo. No solo estoy agradecida por la entrada, sino que no tengo más opción que admirarla. Aunque era joven, no. Cuando todos estaban durmiendo en la madrugada, salía y comía kimchi con arroz en la casa de Kim.
peleando y esforzándose mucho. Pudo parecer valiente al decir que sobreviviría. Así es. Por eso también pensé que era preocupante, pero aún así me apoyó mucho y fue una persona muy amable. ¿Qué tanto trabajaste en el restaurante de Kimbap? Trabajé 6 meses, acertaste. Mientras iba a la universidad, sí. Mientras iba a la academia, estudiaba para la maestría y después de un año de estar inscrita, empecé a trabajar en la empresa. No he hecho ningún trabajo en otra empresa. Trabajé con Flexible Printed Circuit Board, una pieza que va dentro de los celulares. En los componentes de los teléfonos celulares. Sí, eso ahora. Establecimiento de la inspección de seguridad. Montaje de piezas de automóvil. También se encarga de la inspección de salida de teléfonos móviles en el lado de LG. De verdad, cambié de empresa muchas veces. El complejo industrial de Pyeongtaek-Anseong, el departamento de EU y Yeongbu por allá, luego Suwon y también el complejo industrial de Namdong en Incheon. Realmente parece que solo en Andale no hay un complejo industrial. Trabajé mucho en fábrica. Trabajé muy duro en la empresa. ¿Lo hiciste? No, pero El trabajo en la empresa en realidad es muy difícil, mucho. es difícil. Como Te lastimaste lo más difícil fue la universidad del Illodae, porque tuve 2 semanas de turnos diurnos y 2 de turnos nocturnos. Fue tan difícil que sentí que me iba a enfermar. Aunque me dolía mucho la espalda y el cuello, aún así pensaba que tenía que sobrevivir, así que creo que me aferré a esa idea. Ahora, en realidad mi edad es... Esta amiga Mucho. es adulta, pero cuando escucho sus historias de cuando era niña, veo que tiene muchísimas más que yo. La verdad es que es difícil, pero No sé bien cómo explicarlo, pero cuando hablo así pienso que también debería reflexionar de nuevo. Creo que es algo así. Vinimos a Corea y durante el asentamiento visitamos varias empresas. y tuvimos que hacer varias cosas. ¿Pero crees que podríamos haber tenido episodios de acoso o algo así por no saber bien las cosas? También en el dormitorio. La primera vez que fui hacía muchísimo calor y muchísimo frío, yendo y viniendo entre el sauna y la sala fría. Creo que tengo recuerdos divertidos de eso. Así es. ¿Crees que podríamos hablar de eso? Cuando fui a ver a la adivina. ¿Fuiste a ver a la adivina? Sí, en China fui muchas veces a ver a la adivina y cuando llegué a Corea, como dije antes, también fui muchas veces. Me dijeron que era muy inquieta, que hacía muchas cosas y que por eso la gente me veía así, ¿no es verdad? La verdad es que trabajé muy duro, pero debido a las mudanzas frecuentes, los cambios de ambiente y las dificultades económicas, fue muy difícil para mí. Entonces me esforzaba mucho, pero ¿por qué me pasaba esto? Así que, por curiosidad, fui a Gyeongboro en Gimpo, como si alguien me lo hubiera dicho, fui a Gyeongboro en Gimpo, vine a Corea y fui a Gyeongboro en Gimpo. La primera vez que fui era a la casa de Gimpo. Esa señora bozal, de verdad, ahora que llevo puesto el hanbok, Como si el hanbok... es como si estuviera usando un hanbok. Dicen que también puede ver cosas misteriosas y que puede recordar bien mi pasado. Me dijo que tendría una gran responsabilidad. Por eso me dijo, cuando llegues a los 30 tendrás que cargar con una campana o una bandera y trabajar como chamana. Y eso me sorprendió mucho porque yo apenas tenía 20 años. Me sorprendí y en el momento en que escuché esas palabras Me asusté y me sentí muy extraña. me sentí tan sorprendida Más que sentirme mal, de forma extraña, no me disgustó. ¿Por qué yo? No fue así, sino más bien como si yo ya lo supiera de antemano. Por eso cuando estaba en China, ¿Por qué? Si me preguntas por qué. dicen que es una enfermedad que se llama enfermedad invisible. Y también le llaman enfermedad mental. Así le llaman. Según esa persona, cuando estaba en China, veía fantasmas y también se sentía mal, sin ninguna razón, y todo eso lo consideraba como una enfermedad mental o física. Lo supe y en Corea del Norte. Cuando estaba en Corea del Norte, también soñaba cosas extrañas y esos sueños se cumplían tal como los soñaba, y también cuando estaba en Corea del Norte. vi un fantasma. Por eso Escuché que alguien... me habló. Y luego... Cuando me buscó y vi que estaba haciendo eso, algo dentro de mí pensó, entonces soy importante para ti. Pero no es que realmente lo haya aceptado así, pero en lo más profundo de mi corazón sentí que por eso respondí de esa manera. Pero
Entonces, ¿se puede decir que es la casa de la chamana Kimpo? Sí, ¿por qué? Usted fue a buscarla, ¿verdad? Vino desde lejos a buscarla, ¿verdad? La buscó con mucha ansiedad, ¿verdad? Fui porque me sentía ansiosa. Vivir en Corea es demasiado difícil para mí. Si las cosas no salen bien y sigo viviendo, solo estoy sobreviviendo, apenas existiendo. ¿Cómo que lo has experimentado? Sí. Y tampoco pude ahorrar dinero, así que las cosas no salieron bien de muchas maneras. Con esfuerzo. Me esfuerzo, pero no ahorro dinero y apenas sobrevivo. Como nada me sale bien, ahora hasta me siento un poco mal físicamente y me costó mucho expresar eso. De verdad, me siento muy agobiada. De manera integral. Yo estoy demasiado. Me sentía tan ansiosa que no podía hablar con nadie, por eso creo que fui a buscarlo así. Al escuchar esas palabras, sentí que algo pesado en mi corazón se derretía, como si un alimento atascado finalmente bajara. Me sentí muy aliviada. Algo así, seguir esforzándome mucho. Aunque lo intenté, en mi corazón, Por fuera parece que sí, pero cosas como estas, una vez que empiezas a buscar así, entonces eso, después de eso, viendo el punto, ¿cómo fue tu vida a partir de ahí? más que un gran cambio, aunque fue difícil, traté de reunir el coraje una vez más. Sí, pero aún así no podía ignorar las palabras de ese adivino, así que por curiosidad fui de nuevo a la casa de adivinación y luego volví. Me volví adicta. Me dijeron que yo sería la reina de nuestro drama. Voy a salir yo. Me intriga saber si seré digna de ser reina. Otra. ¿Fuiste por ese camino? ¿Fuiste por ahí? Fui a otro lugar y en ese otro lugar también decían cosas muy parecidas, así que fui como 3 veces, fui a la casa de la chamana y todos decían lo mismo. Así que de alguna manera abrí un poco la puerta de mi corazón. Eso, Antes, la verdad es que aunque soñara, eso se mostraba tal cual en la realidad y hasta parecía algo extraño. Así era, pero una parte de mí, yo por ejemplo, cuando escucho, suelo mirar las manos y la cara de la persona. Es algo que hago normalmente. lo he tenido, pero mire, no sé leer las manos, pero cuando veo a la gente así, sin querer, me salen palabras que ni yo entiendo. Por eso... Ustedes hablan mucho y se dispersan fácilmente, ¿verdad? Cuando hablan de cosas sospechosas dicen, por eso lo haces así, y yo me pregunto, ¿cómo lo supiste? Me decían que me sentara y escuchara esas historias, así que escuché varias de esas conversaciones. Yo tengo presentimientos. Sí, lo hice, si lo piensas, realmente he tenido muchas experiencias. De pronto, varios espectadores comenzaron a hablar del tren coreano. Y luego, de repente, No sé si se dieron cuenta. entrevista coreana. De hecho, ya sea budista, cristiana o religiosa, Cosas como estas No existe. cómo vive la gente, cómo viven los norcoreanos, qué tipo de trabajos tienen y cómo es que están viviendo así actualmente. cosas como estas. Como es una entrevista, creo que no tienen que sentirse incómodos escuchando esto. Nuestra Kim Min-seong también está viviendo bien. Este tipo de trabajo, No es este un trabajo que no se puede hacer en Corea del Norte, pero sí en nuestro país. Por eso digo que tengo este tipo de trabajo y que soy una trabajadora asalariada y por vivir así siento una carga. También hay gente así. Si sus comentarios te incomodan, ni los veas. está bien, pero así. También hay personas que están viviendo bien, por eso hoy estoy haciendo esta entrevista. Por si acaso tal vez te lastimen con algún comentario negativo. Estoy bien, así que por favor no te preocupes demasiado. Así que, mientras hablaba sobre mi experiencia, terminé enfocándome en este tema y salió el motivo por el que llegué a este punto. Pero el trabajo que hago ahora es muy satisfactorio. Nosotros fácilmente decimos que somos chamanes. ¿Entiendes a qué me refiero? Al tener este trabajo, mi vida cotidiana, mi vida personal, así como... Eso ha cambiado. Sí ha cambiado. Entonces, ¿ha cambiado mucho? Primero que nada, como mencioné antes, lo más grande es que ya no hay Abby y también puedo dormir bien. Además, ahora somos nosotros quienes le mostramos la vida a alguien más. Porque una persona es realmente preciosa y lo más importante en la vida. Por eso realmente hay esa parte. Estoy muy satisfecha.
Y también, mientras sigo el camino de la fe, es bueno saber que puedo ser una fuente de consuelo y ayuda para muchas personas, para quienes están sufriendo o pasando por momentos difíciles. Bueno, como también tiene otro trabajo, espero que en el futuro pueda tocar el corazón de muchas más personas, ya que es ese tipo de profesión. Eso espero. ¿Yo puedo pedirle un favor? Este año y el próximo me gustaría estar de este lado. Más o menos, en general. Es un poco débil, pero así es como está. Samhairul, ¿eso? Después, Samjae. No es eso, lo que quiero decir es... Samjae. Cosa buena. Ah, algo grande se acerca. Sí, algo grande. Samhairul recibe la fortuna, no hay otra opción. ¿Podrías explicarlo de manera sencilla? Este año los signos Sam, Ya, Jin, Wonsoki, Jui y Yongi son los que están en Samjae. Este año entran en Samjae. Ahora, cuando se habla de Samjae, básicamente se dice que la fortuna no es buena, que es mala. Por eso, en realidad, durante el primer año de Samjae casi no se hacen rituales, pero hay personas que, dependiendo de su situación, sí los hacen debido a los efectos de Samjae. Hay que tener mucho cuidado. Lo más importante es tener cuidado con el dinero y no firmar documentos. Además, cuando hablamos de documentos, también incluye contratos y originalmente durante el primer año de Samjae no se recomienda firmar contratos, no es bueno. También hay que tener cuidado con los documentos de negocios y con las personas, porque cuando alguien entra y sale puede causar problemas, así que es mejor tener precaución. Lo más importante es tener cuidado con las personas, pero también, si lo piensas, muchas veces no tenemos la mente clara y por eso hay partes en las que no podemos tener cuidado. Aún así, si tienes cuidado como te lo estoy diciendo de manera práctica, no habrá ningún problema, así que todos los que están pasando por Samjae, nuestra Seon y también los que están en el lado de los signos zodiacales afectados, tengan mucho cuidado. Este año, muchas personas están pasando por momentos difíciles debido al coronavirus. Económicamente, hay muchos que lo están pasando mal y están sufriendo. Hoy, como Museok-in, les deseo de corazón que reciban buena energía con mis palabras positivas y espero sinceramente que todos nuestros espectadores y toda la gente tengan solo cosas buenas en sus vidas. Ahora mencionaste el tercer tema, Mamuri. No olvides mencionar la mala fortuna que conlleva, recuérdalo. La mala suerte es algo que nosotros... Por ejemplo, si tomamos como ejemplo a las personas de 37 años, por ejemplo. 37 años, luego 47 años y 57 años. Bien, estas personas ahora están entrando en el ciclo de buena suerte, ¿verdad? Así que este año tendrán un poco de buena fortuna. Ah, la entrada del número 7 es positiva. Sí, están entrando, pero no todas estas personas han entrado todavía. Cuando mi año cambia y tengo la energía adecuada y la suerte que me corresponde, entonces la gran fortuna llega siguiendo esa energía. Ah, sí, así es. Cuando los 7 entramos... Mi 37. 47. 57, también 27. Está bien. De acuerdo, pero ellos recién empiezan. Por eso, más que ser un gran logro... Es suficiente con que hagan bien su trabajo. Sí, espero que lo recuerden bien. Por último, nuestra señorita Morán, antes que nada, salude primero. Ya saludó antes, pero por última vez. Saludos a todos nuestros espectadores. Por favor. Sí, estoy en Incheon y estoy orando. De verdad, este año es el comienzo de Lee Min-jeon. De verdad, espero que este año esté lleno de cosas buenas y que todas las personas que nos ven reciban mucha buena suerte. Gracias. Sí, gracias. Nosotros abajo vamos a dejar nuestro número de teléfono abajo, así que si tiene alguna pregunta no duden en consultar con la señorita Moran. Hoy hubo muchas preguntas difíciles en la entrevista, pero aún así respondió sinceramente y muy bien, así que muchas gracias a todos. Si les gustó, por favor suscríbanse y denle like, se los agradecería mucho.